Damos la palabra al senador Vitrán. Al senador. Sí, senador. Yo estoy anticipando algo. Ciudadano Vitrán, nada más. Claro. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Han ocurrido además una serie de eventos con posterioridad que salimos de Corfo. También sería bueno que uno se pudiera referir a aquello. Y quisiera partir por el tema de la electromovilidad, y que fue uno de los factores que nos hizo plantearnos la necesidad de abordar los desafíos del litio en Chile. Efectivamente, hoy día hay una revolución tecnológica que no es la digital, que es la cuarta revolución industrial. Hay otra revolución que está ocurriendo que tiene que ver con la reducción de costos dramáticos de las energías renovables no convencionales, el imperativo del cambio climático que se manifiesta en un compromiso de muchos países de ir abandonando las formas tradicionales de movilizarnos. Hay varios países que han puesto metas, ahí hay algunas de ellas, de cuándo abandonar el auto o el vehículo de combustión interna. Y por lo tanto lo que estamos enfrentando es un crecimiento muy dramático, muy acelerado de la electromovilidad. Y este crecimiento en algunos ámbitos, en algunos mercados, va asociado además a un concepto de sustentabilidad que exige una trazabilidad completa de los componentes que se producen. Y por lo tanto, trazabilidad desde el punto de vista de sustentabilidad en materia de cambio climático, emisiones de CO2, y sin duda también, a futuro, va a estar el tema de sustentabilidad hídrica, porque si uno explota no siendo sustentable la explotación que está haciendo desde el punto de vista hídrico, evidentemente que eso no va a ser certificado. Entonces, para Chile se abre una oportunidad enorme porque la electromovilidad implica una demanda por materiales, que aquí tengo algunas cifras. Cada vehículo eléctrico, dependiendo del vehículo, entre 40 y 80 kilos de litio, de carbonato de litio equivalente, entre 80 y 85 kilos de cobre, comparado con 25 de un auto de combustión interna, más o menos. Y a propósito de que está Ignacio acá, entre 5 y 10 kilos de cobalto, según entiendo. Y senadora, descubrimos o redescubrimos la cobaltera al lado de Freirina, de una manera haciendo análisis de historia económica. A partir de eso empezamos a descubrir lo que Chile tuvo y que dejó de explotar, y que hoy día abre una oportunidad interesantísima en la región de Atacama. Bueno, estos tres materiales, más uno adicional que no tengo acá, porque no tenemos idea de cuántos son los kilos, gramos, que son tierras raras. Dependiendo de la tecnología de cada productor, usan algunos de estos componentes raros de la tabla periódica, y de lo cual, bueno, Chile tiene mucho, lo transfiere al extranjero, digo transfiere porque no cobran necesariamente por las tierras raras que se van en los concentrados de cobre, por ejemplo. Y hay un país que es el que tiene el 80% de la producción mundial, que es China, y que estuvo en un conflicto a propósito del tema de tierras raras con Estados Unidos hace algunos años atrás, cuando se prohibió la exportación, dado el carácter estratégico que tenía ese recurso. Chile tiene una cantidad importantísima de tierras raras. Entonces, si uno une a estos elementos
con un crecimiento dramático. Ya no sé si las estimaciones han cambiado demasiado, pero hay algunos que hablan de que al año 2040 del orden de 60 millones de vehículos van a ser, de los que se producen cada año, van a ser vehículos eléctricos. Y por lo tanto estamos hablando, multipliquen eso por los números que aquí hay y llegamos a millones de toneladas de cobre, 4 o 5 millones de toneladas de cobre. Y si a esto sumamos el hecho de que hay ciertos mercados que van a valorar esta trazabilidad ambiental, tenemos que traer este otro elemento, que Chile tiene en el norte el mejor potencial solar del mundo. Y por lo tanto, cuando uno pensaba este tema, en realidad se los quiero decir con mucha franqueza, yo no estaba pensando solo en el litio. Yo pensaba en una transformación productiva dramática, con mucho sentido ético incluso, porque se trata de aportarle al mundo elementos para enfrentar este imperativo que es resolver el problema del cambio climático. Acaba de salir el informe de la Comisión de Expertos hace un mes atrás y las conclusiones son bastante más complejas de lo que habíamos estimado. Por una parte, cada vez es más difícil poder cumplir la meta de evitar que la temperatura del planeta suba a 1,5 grados. Y por otro lado, la conclusión es que los impactos de exceder esos límites van a ser mucho más severos de lo que nosotros imaginamos. Y por lo tanto aquí estamos hablando de la sustentabilidad del planeta y el uso de combustibles. El uso de combustible es un tema fundamental que genera los gases de efecto invernadero. Y por lo tanto pensábamos en este gran tema. Y asociado a él, un tema adicional, que es la electrificación de los combustibles. Aprovecho, dado el interés medioambiental de este tema, la electrificación de los combustibles es una oportunidad extraordinaria. Corfo, en el periodo anterior, lanzó 2 proyectos pilotos del uso de hidrógeno a través de la electrólisis que viene de la energía solar para sustituir el combustible que se usa en la minería. La mitad de toda la energía, la mitad de la minería son combustibles. Entonces, yo los invito a que podamos tomar este conjunto de temas como una opción transformadora del país, donde el tema, además de la industrialización del valor agregado, empieza a tener sentido económico, porque nuestra desventaja era en parte la energía, que era carísima, y hoy día estamos hablando de los menores costos de energía limpia del mundo, y por lo tanto cambiaron las ventajas comparativas. Lo que pasa es que la inercia y la pérdida del tejido productivo manufacturero de muchos años cuesta revertirlo. Por eso es que esto requiere una política explícita del Estado. Entonces, lo que nosotros tenemos acá es una singularidad. Y cuando un país tiene singularidades, se requieren políticas específicas, diferenciadas. Y la singularidad es tener el mayor potencial solar del mundo, el principal distrito minero metálico del mundo, junto con el sur de Perú, y también una posición fuertísima en minería no metálica que almacena energía, y no solo a través del litio, sino que las sales en general, por ejemplo, para la concentración solar de potencia, son una extraordinaria solución, mejor que muchas otras. Y por lo tanto, esto es el paraíso para poder desarrollar una transformación profunda en que seamos ejemplos para el mundo. En consecuencia, desde la electromovilidad vamos a desarrollar, y desde las energías renovables, esta minería verde de valor agregado, que ya es distinto a este enfoque extractivo que conocíamos tradicionalmente. Es mucho más enfocado y tiene sin duda valor agregado. Y por lo tanto hay que trabajar simultáneamente todos estos temas para poder avanzar. Y ahí tenemos ese camión minero en que hoy día el país está trabajando cómo
poder impulsarlo con hidrógeno, y tenemos esa concentración solar de potencia acá que usa las sales del salar de Atacama como mecanismo para almacenar energía, y bueno, tenemos distintas opciones que hay que trabajar. Ahora, el litio, la demanda va a crecer de acuerdo a las proyecciones de crecimiento de la electromovilidad, va a pasar a ser el principal factor. Hay mucha varianza, estos son rangos y probablemente va a estar mucho más cerca del rango alto. Y por lo tanto lo que tenemos es una proyección de mercado donde en materia de litio lo que se piensa es que vamos a pasar del año 2017 del orden de 200.000 toneladas más o menos de producción de carbonato de litio equivalente a un rango al año 2025, hoy día ya se está hablando de 700.000 toneladas al año 2025 y sobre 1.200.000 toneladas al año 2030. Y el tema es que existen riesgos de sustitución. Hay un desarrollo importante de otros minerales, pero también hay desarrollos importantes con el grafeno. Y por lo tanto hay una ventana de oportunidad que no es indefinida. Puede ser 20 años, puede ser menos, puede ser 30 años. Y además el principal competidor del litio que se extrae va a ser el litio que se reutiliza de las baterías. Porque cuando crezca el parque automotriz va a haber una oferta del propio litio que se va a reutilizar. Y entonces la pregunta es, en el periodo de precios muy altos, cuando había poca competencia, ¿quiénes fueron los países que pudieron colocar su litio a precios muy altos? ¿Y cuáles fueron esos países que lograron que esos recursos a precio alto beneficiaran significativamente a la población? Y esa es la pregunta. Y ahí Chile tiene un problema. Ya el año 2015 nos dimos cuenta que con las cuotas que teníamos en el litio, tanto con Albemarle como con Soquimich, lo que iba a pasar es que nos íbamos a mover de haber sido el 52% de la oferta mundial de litio a llegar al año 2030 al orden del 15 o menos por ciento de la oferta de litio. Y por lo tanto Chile iba a perder el liderazgo. Y el problema era muy complejo de resolver. Era complejo de resolver porque Chile tiene un Estado de Derecho, existían contratos vigentes, legalmente vigentes, que le daban plazos de operación, en el caso más controversial a Soquimich, hasta el año 2030, y no existe la posibilidad que una institución como Corfo, en forma arbitraria y unilateral, simplemente tome el contrato y lo termine. Y nosotros llegamos a la convicción de que el año 2014 es que habían habido faltas gravísimas al cumplimiento de este contrato. Y teníamos que seguir lo que decía la ley y el contrato, un proceso arbitral que básicamente, cuando llegó el momento de las definiciones, nos ofrecía una compensación de 17 millones de dólares. Y no reparaba una situación crítica, que era el hecho que esa empresa tenía los derechos de agua, tenía los derechos ambientales, tenía superposición de derechos mineros, y por lo tanto el Estado, a través de Corfo, que era dueño desde el punto de vista de la legislación privada de ese mineral, no podía explotarlo y no iba a poder disponer de él nunca, porque sin tener esos derechos simplemente no había ninguna posibilidad de que alguien distinto a la empresa que hoy día explota pudiera hacerlo una vez que se terminaran el contrato. Esto estaba hecho así a propósito para precisamente impedir que, llegado el momento, se pudiera hacer una licitación competitiva o incluso el Estado pudiera decidir que quiere explotarlo directamente. ¿Cómo? ¿En qué años se hicieron estos contratos? Parten de los años 80 y fueron ratificados en democracia. Pero el contrato original es del año 85, según creo, 83,
Sí, 83. Bueno, es del año 83. Y ustedes podrán decir, bueno, ¿y por qué lo que se hizo en dictadura sigue vigente? Bueno, eso ocurrió con todo el ámbito jurídico y eso es una decisión que se tomó en los años 90 y hoy día simplemente hay un Estado de Derecho y uno tiene que respetar el Estado de Derecho. En todo caso, en ese contexto, las decisiones que había que tomar era desaprovechar el Salar de Atacama, porque el Salar de Atacama extrae hoy día salmuera a un nivel que yo creo que no es sustentable, pero no solo salmuera, también agua cruda, y por lo tanto lo que tiene que ocurrir es una reducción de la extracción de agua cruda y salmuera, pero incluso con una reducción uno puede producir 500.000 toneladas, con una tasa del 60%, el 60% sobre 450.000 toneladas, reduciendo la extracción de salmuera, para un mercado mundial de 200.000 toneladas. Y ese litio está en superficie y se reinyecta, no sabemos si se reinyecta de verdad. Y por lo tanto tenemos la irracionalidad más extrema de que hemos incurrido el costo económico, eventualmente hemos evaporado el costo ambiental y no podemos aprovechar el recurso. Eso sí que es bastante sin sentido. Esa es la situación que nos encontramos cuando el mundo explota en la demanda por litio y los precios suben de $4.000 a $12.000, $11.000 la tonelada. Eso es lo que ocurre. Y nosotros nos quedamos mirando. Entonces el tema había que resolverlo. Para que ustedes sepan, la extracción de litio que se hizo con el nivel de extracción de salmuera del año 2016 fueron 755.793 toneladas. Para un mercado que en ese momento eran 120.000 toneladas al año. Y nosotros con el menor costo marginal, lo que se llama el cash cost, del orden de $2.500 por tonelada, comparado con un cash cost de Australia del orden de $4.000 por tonelada y Argentina yo creo que un poco más todavía. Esa era la situación. Entonces, de haber sido el actor dominante, nosotros íbamos a desaparecer del mapa. Me parecía extremadamente complicado. Entonces, lo que dijimos es que a nosotros nos interesa esto, pero no solo el litio tal como se exporta hoy día. Nos interesa meternos en la revolución de la electromovilidad. Y lo que dijimos es que hacer cátodos para baterías probablemente es una de las alternativas donde tenemos más ventajas hoy día. Pero teníamos un problema. Fuimos a hacer el roadshow mundial del valor agregado. Y ahí las empresas internacionales nos dicen, sí, todo muy bien. El año 2017, en principio el 2017. Pero sin cobalto no hay nada que hacer. Porque el cobalto se saca del Congo con trabajo infantil y se lleva a China y se procesa en China. Y usted quiere que traigamos el cobalto, vayamos a China y después lo traigamos a Chile. Y China quiere ser el gran actor industrial de la electromovilidad y después llevemos los cátodos a China y ahí se hacen las baterías. No tiene ningún sentido eso. Entonces, me acuerdo que llamé a Ignacio Moreno, era subsecretario en esa época, ¿no? Ya no eras tú, pero te llamé a ti de todas maneras. Efectivamente, Ignacio, ¿qué hacemos con el cobalto? Bueno, volvimos y empezamos a ir a trabajar con nuestros investigadores de las universidades y con el servicio de Serna Geomín, donde había, no quiero ser peyorativo, pero unos viejitos que tienen toda la historia en el cuerpo y que me dijeron, mira, si Chile tiene una enorme disponibilidad de cobalto. Y empezamos y contratamos un estudio. Ese estudio lo hicimos público, como un bien público, con el rol que debe tener el Estado para promover este tipo de actividades. Me fui a Nueva York
a un encuentro con impact investors, inversionistas de impacto, que quieren invertir ganando una plata razonable, pero además ayudar a mejorar el mundo. Y nos juntamos ahí, habían una cantidad enorme, 3 billones de dólares, trillones me dijeron, perdón, de dólares en esa mesa, y yo cuento esta visión, cuento que podemos transformar el mundo desde Chile. Y la respuesta, y conté el tema del cobalto, la necesidad de desarrollar el cobalto. Esto es lo que se requiere, y ahí está la presión sobre los distintos minerales para poder hacer valor agregado. Y ahí está la cobaltera, pero es toda esa franja donde está el cobalto, incluso más al sur. Y esta es la planta que está hoy día todavía en Freirina. Bueno, ¿cómo? Camino a Quebradita. Yo no he ido para allá, pero es ahí en el distrito de San Juan donde tú estás trabajando, Ignacio, ¿no es cierto? Efectivamente. Y creemos que estos son el tipo de cosas que el Estado debe promover. Piensen ustedes, todo esto fue iniciativa desde lo público, porque muchas veces se menosprecia el rol que puede cumplir lo público, pero en ese roadshow, una empresa de private equity le pareció este tema extraordinario y yo lo invité a él de nuevo en enero y me llevé una sorpresa enorme, me llevé una doble sorpresa. Porque yo de verdad no tengo nada que ver con el hecho de que Ignacio hoy día sea el gerente general de la empresa Cobalto. Ellos por su cuenta lo contrataron y me encuentro en enero que forma el Chilean Cobalt Corporation. Y tienen las propiedades, los derechos mineros, no sé, negociados, los negocios mineros con los mineros, y empiezan a trabajar el tema del cobalto. Entonces, empieza a darse entonces la posibilidad de que nosotros podamos ser, en varios de estas combinaciones, níquel, manganeso, cobalto, níquel, hay varias opciones, pero las de cobalto son las más importantes, níquel, cobalto, aluminio. El cobalto cumple un rol que es evitar la explosión que se genera con el litio. Y eso tiene un rol bastante importante. Creemos que eso le va a dar posibilidades. Se hizo el roadshow, estas 3 empresas que están acá mencionadas fueron las que ganaron y el tema está parado, el tema está paralizado porque, y voy a explicar brevemente por qué, el tema está paralizado porque cuando nosotros hicimos el contrato, lo hicimos con Albemarle y exigimos que el 25% de la producción tiene que ser vendida nacionalmente. ¿A quiénes? A quienes determine Corfo a través de ese proceso. Llegaron en 3 empresas, llegaron 10, 12, pero al final seleccionamos 3 empresas muy interesantes. Y el contrato dice, textual, que se debe vender al menor precio de paridad de exportación FOB. Y eso es inambiguo. Y la empresa pretendió excluir las transacciones con partes relacionadas, porque ellos alrededor de 1/3 de lo que producían se lo vendían un poco más incluso a una empresa filial de la matriz en Alemania y a una empresa que es la matriz en Estados Unidos. Y se lo vendían a precios que eran claramente por debajo de los precios de mercado. Ellos todo el 2017 estuvieron vendiendo entre $7.000 y $8.000 la tonelada, cuando los contratos de largo plazo estaban en $11.000 la tonelada. Nosotros cuando hicimos el acuerdo con esta compañía a final del 2016, teníamos aprehensiones, todavía no era tan marcada la diferencia, porque el precio no había subido tanto, pero teníamos aprehensiones y pusimos en el contrato que ellos tenían que sujetarse a un acuerdo de precio anticipado. A propósito de rentas de los recursos naturales, un acuerdo de precio anticipado es un mecanismo que genera la OCDE para los países ricos en recursos naturales, de tal manera que obliguen a aquellos que explotan estos recursos a abrir sus libros de las empresas relacionadas y ver que los precios a los cuales se vende corresponden a situaciones
razonables. Pues bien, la propuesta que hizo Albemarle fue una propuesta de cost plus, es decir, el costo que es el más bajo del mundo, más un delta. Eso es absurdo. Eso es no entender lo que es un recurso donde el país tiene ventajas comparativas, que son un patrimonio del país. ¿Por qué? Porque la ventaja comparativa tiene que ver fundamentalmente con la característica del recurso natural. Y obviamente fracasó el acuerdo de precio anticipado. Frente a esa situación, nosotros informamos por oficio a Impuestos Internos para que investigara, porque de acuerdo a nuestros números, la venta a las empresas relacionadas era entre 25 y 30% por debajo del precio de mercado. Pero habíamos sido lo suficientemente astutos que cuando hicimos el contrato de valor agregado, le pusimos el menor precio de paridad de exportación. Y sabíamos que lo que la empresa estaba ganando en impuestos, que se ahorraban por vender por debajo del precio de mercado, cuando tuviera que darle las mismas condiciones de precio a los proveedores de valor agregado, no le iba a convenir, porque en un caso se ahorraba el impuesto, 35%, pero en otro caso perdía el 100%. Entonces yo estaba muy tranquilo de que cuando llegara el momento de implementar el acuerdo de valor agregado, no les iba a quedar otra alternativa que exportar toda su producción a precios de mercado. Sorpresa mayúscula, y esto ocurrió ya en este nuevo gobierno, cuando llegó el momento de hacer y determinar los precios, ellos le propusieron al gobierno que iban a vender toda la producción a su matriz y que iban a tener un descuento para los productores especializados de valor agregado, pero que ese descuento tenía que pagarlo el gobierno de Chile, deduciéndolo de la regalía. Y eso contraviene completamente el contrato. Y por eso yo lamento de verdad, pero la razón jurídica está de parte del Estado chileno, que no se haya podido avanzar en el tema del valor agregado en el caso de Albemarle, y lamento que, a pesar de que este tema está denunciado en Impuestos Internos hace bastante tiempo, todavía no ocurra nada, porque es bastante evidente que estos precios están transfiriendo rentas al extranjero que en realidad deben pagar impuestos en Chile y que no lo están pagando. Y eso es inaceptable. Este no es un país bananero. No creemos que no es un país bananero. Bueno, esto motivado por esta visión. Les comentaba que habían otros, me voy a saltar y voy a ir directamente al tema de las rentas, porque creo que he tomado demasiado tiempo ya. La modificación del contrato con Sokimich y con Albemarle estableció una serie de cambios contractuales, pero voy a ir al tema central, que es el motivo de este seminario. Ya estoy pasado, ¿no es cierto? Más o menos, sí. Lo que nosotros hicimos es que Albemarle tenía 0 royalty porque Corfo aportó, vendió su participación accionaria y en vez de tener royalty tenía una participación accionaria. Y Sokimich tenía un royalty respecto a la venta del orden del 5,8%, 6,8 menos los costos de llevar todo al puerto, etcétera, 5,8. Y lo que nosotros hicimos, sabiendo cuáles eran los costos de esta actividad, establecimos una regalía que se cobra por sobre la regalía legal, que va a precios sobre $10.000 a 40%. 40%. O sea, si hay incrementos de precios sobre $10.000, sobre ese incremento, sobre el precio, se cobra $10.000. La regalía legal es sobre el margen. Entonces, si uno quiere ver cuál es una regalía promedio,
Hoy día el precio debe estar del orden de $12.000, entre 10.000 y 12.000. Estamos hablando de un 18% promedio, porque es escalable. Entonces el promedio es un 18% para el caso del carbonato de litio, más la regalía legal va hasta el 14% sobre el margen. A estos precios eso debería ser del orden de un 10%. Entonces estamos hablando más o menos una regalía de un 28%. Entonces, ¿una regalía de un 28% es alto o es bajo? Bueno, primero que hay que hacer es compararlo con los otros países que explotan este mineral para ver si es alto o es bajo. Y el país que tiene regalías más altas es un país bastante estable, que es Canadá, pero que tiene impuesto a la renta más bajo, 16,5% el impuesto corporativo. Y ellos tienen una regalía que va entre el 10 y el 16%. Nosotros tenemos un impuesto a la renta para aquellos que remiten utilidades de 35%, el caso de empresas extranjeras. Tenemos entre el 0 y el 14% sobre el margen operacional minero, y antes teníamos 6,8, menos 1, 5,8 para SQM y 0 para Rodwood, Albemarle. ¿Y cómo cambia eso a 28,1 más 35 que el impuesto a la renta? Y por lo tanto, por primera vez, la mayor proporción de la renta económica es obtenida por el Estado chileno. O sea, esto genera una situación, cuando nosotros proyectamos al año 2028, donde estas dos operaciones, con exportaciones que son modestas comparado con la minería del cobre, generan los mismos recursos fiscales que todos los que se llama el M10, que las 10 empresas de la minería de cobre más grandes. Solo para que tengamos una idea de lo que se trata esto. Y entonces, dependiendo, esto está calculado a $10.000, todo esto. Entonces, estos son lo que generan estos contratos hasta el 2030. Y estamos hablando, en realidad, si sumamos, este es solamente el caso de SQM, ¿y qué elementos tiene? ¿Qué elementos tienen estos contratos? No son usuales. Primero hay una renta que cobra, que se va a Corfo. En segundo lugar, hay una cantidad de dinero que se va a investigación y desarrollo, pero no va a sustituir, porque lo que ocurrió con el royalty de la minería es que el gobierno estableció un royalty y dijo para el FIC, para inversión en investigación y desarrollo e innovación, pero por otro lado bajó la plata que va a I+D. Entonces, ¿qué ganamos? No, esto va a financiamiento basal a institutos tecnológicos dedicados a emprender la transformación, la mega transformación que estamos diciendo. Y eso está contractualmente establecido. Y eso está hoy día en proceso de licitación. Entonces, vamos a partir con $20 millones de financiamiento basal para crear un gran instituto nacional instalado en el norte de Chile para la transformación a partir de la energía solar y llegar a ser minería verde de verdad. Y eso está acá establecido. ¿Cuántos recursos? En este caso son 218 millones por un lado y 200 por el otro. Bueno, es una cantidad importante de recursos. Segundo, hay recursos que van a las comunidades, recursos que unilateralmente nosotros definimos que iban a las comunidades, lo cual no ha sido trivial, porque la idea es manejarlo desde el punto de vista conjunto con las comunidades. Crear un ADI que está establecido en nuestra legislación para que con las comunidades se manejen estos recursos. Por primera vez van recursos establecidos por contrato desde el Estado central a las municipalidades y al gobierno regional, para que las municipalidades donde están estos temas puedan manejar y no tener que estar pasando el plato. Si hay comunas que en realidad son una pulpería de la empresa,
Y eso no puede ser. Entonces acá, por razones de equidad, pero también de democracia, se establece un grado de independencia de las municipalidades para que puedan tener los recursos. Entonces, lo que hay acá es un conjunto de elementos que son bastante nobles, dependiendo si se dan o no las producciones. Al 2030 son 15.000 millones de dólares. Albemar le acaba de anunciar que está postergando sus proyectos. Bueno, bajará esto a 12.000 millones, 11.000 millones, no lo sabemos. Pero igual son cantidades de dinero extraordinariamente altas, las que están llegando. 122 millones de dólares entre los dos contratos llegan a las comunidades, son 8.000 personas. O sea, estamos hablando de verdad de valor compartido. Esto no es trivial, no es una trivialidad. Y se reparte en partes iguales entre 18 comunidades. Entonces, la clave es que esto se use para la sustentabilidad cultural, ambiental y económica de las comunidades. Eso es lo que yo les puedo contar respecto a qué es lo que tratamos de hacer acá, sin mencionar todos los aspectos de gobernanza que modificamos. Hoy día hay amenazas, sí. A mí me complica que Albemarle, que es dueña junto con Tianqi de Talison y que tiene un acuerdo explícito de división del mercado mundial, y donde Talison es la principal mina de spodumeno que produce litio del mundo, en que ellos tienen que los Tianqi abastece Asia y Albemarle Europa y Estados Unidos, una de esas empresas ahora tome una posición dominante en Soquimich. Es un problema, porque lo que se genera, y hablemos de ley, yo tengo una gran admiración por el pueblo chino, pero estamos hablando aquí de un tema de la ley de competencia. Desde el año 1914 existe en Estados Unidos el Clayton Act, y el Clayton Act establece en el artículo sección 8, que los interlockings, que significa una participación de mercado significativa, atentan con la libre competencia. Y nosotros el año 2016 cambiamos la legislación para incorporar este elemento. Y por lo tanto, lo único que hay que hacer es cumplir la ley. Pero eso es difícil, a veces es difícil. Y el segundo elemento que mencionó la senadora extensamente es el tema ambiental. Nosotros dijimos el tema ambiental tiene que ir en carriles separados. ¿Y qué es lo que hicimos en el tema ambiental? Creamos el Comité Mineriano Metálica y de Gobernanza de Salares, que acaba de ser eliminado por la Corfo actual. Y por primera vez se coordinaron todos los servicios públicos para tener una visión integral, como dijo la senadora, de la sustentabilidad ambiental del salar. Y por primera vez pudimos gastar platas en serio para hacer estudios de la cuenca, estudios hídricos de la cuenca. ¿Y sabe la conclusión? La senadora tenía la sospecha de que había un problema de sustentabilidad. No, senadora, convicción. Hay un desequilibrio entre la recarga de todo el acuífero y la extracción. Hay 4 grandes empresas que son las más importantes y las más significativas son de la minería metálica, no del litio, de la minería metálica. Y el desequilibrio son 1.756 litros por segundo, hasta 1.950, yo me fui al rango más bajo. Y esto fue público. Nosotros en el caso ambiental que teníamos contra SQM, lo pusimos en la adenda nuestra como antecedente. Es más, negociamos por separadamente al contrato una reducción de la extracción de salmuera, entendiendo que ellos eran uno de los actores que tenían un problema ambiental que explicaban los 1.760, pero logramos una negociación en que se podía reducir hasta en 300 litros por segundo lo que ya estaba autorizado por el estudio de impacto ambiental. Eso se le informó a la Superintendencia de Medio Ambiente. Hay un caso sancionatorio pendiente
y por lo tanto están todas las condiciones disponibles, no nos correspondía a nosotros, pero nosotros hicimos toda la pega para que las autoridades tomaran las medidas que corresponden. Y hoy día hay un proceso ambiental que están todas las otras compañías, pero cada uno mira su metro cuadrado. Y resulta que este es un problema de toda la cuenca, que vamos a terminar con 4 acueductos, con deseconomías de escala tremenda, con un impacto ambiental espantoso por la construcción, o lo lógico es que se pongan de acuerdo y que exista un acueducto con un operador tercero independiente que les dé garantía a todos. Pero esto requiere liderazgo para que se hagan las soluciones que nos aseguren sustentabilidad del Salar de Atacama. Esto es posible, pero no está ocurriendo. Gracias.